Amado Padre que está en los cielos, Amén. santo, santo, santo es su nombre. Amén. Nosotros reconocemos su santidad y grandeza y por eso nos venimos aquí para juntos tributarle honra y gloria. Amén. Gracias, Señor, porque usted, su Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros y nos sigue poniendo esta necesidad de juntarnos para adorar. Amén. Hay toda una iglesia del aire y este montón de hermanos que ha venido aquí también, que estamos contentos de que la sangre de Cristo nos haya redimido del pecado y que ahora en calidad de hijos suyos, por la gracia del Señor, estemos aquí adorando y exaltando su nombre. Oh Dios, en esta hora queremos pedirle que usted nos diga qué es lo que viene, cómo debemos prepararnos, cómo debemos estar listos, porque usted nos está diciendo con las señales que están pasando que ya viene por nosotros. Así que le rogamos que este día hagamos una decisión al final del mensaje, y es la de estar preparados para recibirle cuando venga con poder y gloria. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Este día quiero hablarles de la importancia de mantenernos vigilantes de los acontecimientos que están pasando en derredor nuestro y que nos dicen que la venida del Señor está cerca. Como un guarda que le preguntan qué de la noche, debemos estar despiertos a las señales de los tiempos y dar la respuesta correcta. En ese sentido, como centinela puesto en los muros de Sión, quiero sonar la alarma para despertar a algunos del pueblo remanente que están dormidos. Y es en relación a los acontecimientos que están tomando lugar aquí en los Estados Unidos con respecto a la imagen de la bestia. Por eso he titulado mi presentación: Despierta, pueblo mío, la imagen de la bestia está a las puertas y Cristo viene pronto. Ojo, no estoy diciendo que la imagen de la bestia ya se formó, ni es mi propósito decir cuándo se va a formar. Solo Dios lo sabe. Pero nunca habíamos estado tan cerca de que esto se haga realidad como ahora. ¿Por qué lo digo? Por lo que les voy a compartir más adelante. Antes quiero decirles que su servidor bien podría pasar por alto lo que está pasando y no hablar al respecto para nada, para no arriesgarme a que me llamen alarmista. Pero ¿saben que sería un atalaya irresponsable si no lo hago? Pues vean lo que dice el don de profecía tocante a cómo se les considera a los que nos atrevemos a hablar de las cosas que están pasando y que van a pasar. Dice así: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que ese país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje producirá un efecto que no habría
podido producir antes. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a la doctrina de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos, como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír la amonestación. Así esto ha sido revelado en El conflicto de los siglos, página 591. Hermanos y hermanas, no se baja de alarmistas a los que aparecen con mensajes tocante a lo que está sucediendo. Sin embargo, de eso se trata cuando el Señor comisiona a un siervo para ser atalaya del pueblo, de dar la alarma. Así que, siguiendo el ejemplo de los reformadores que aquí son mencionados, vamos a hacer este día la labor que hizo el profeta Isaías. Abramos la Biblia en Isaías 21, versículos 11 y 12. Isaías capítulo 21, versículos 11 y 12. Y la Escritura dice: profecía sobre Duma, me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Aquí nosotros vemos al profeta haciendo esa labor de centinela o guarda, y a los edomitas preguntándole sobre qué les deparaba el futuro. ¿Y cuál fue la respuesta del centinela de Dios? Les dice que habrá una liberación breve, como cuando llega la mañana, pero que después vendría lo peor, tan tenebroso como la noche. Y es así como también ahora, en estos tiempos de peligro, nosotros los centinelas de Dios debemos decir lo que está por llegar. Al mirar las cosas que están pasando, bien pudiéramos dar solo mensajes de paz, consuelo, seguridad y esperanza, pero sería engañar al mundo. De manera que, aunque resulte desagradable para algunos, debemos decir lo que estamos viendo, que en lo que estamos viendo hay un presagio de calamidades que nos esperan y que es tiempo de prepararnos. Así lo dice el don de profecía. La voz del centinela verdadero debe escucharse a lo largo de todo el frente. La mañana viene y después la noche. La trompeta debe hacerse resonar con notas certeras, porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. ¿En qué día estamos, hermanos? En el gran día de la preparación del Señor. Así lo dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 436.
Y ante una, digámoslo así, actividad o preparación, la alarma, la trompeta se debe sonar. Debemos, dice, estar preparados y a la espera de las órdenes de Dios. Naciones enteras serán conmovidas hasta su propio centro. Se retirará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios, la única prueba segura del carácter. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa norma de justicia de Dios? La única prueba segura del carácter. ¿Cuál es esa, hermanos? La santa ley de Dios. Y todos los que no accedan a lo decretado por los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, deshonrando el santo día de Dios, sentirán no solo el poder opresivo del papado, sino el del mundo protestante, como es la imagen de la bestia. Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. Oh, hermanos, nosotros no tenemos idea de cómo las cosas se van a poner, y hay veces que ni siquiera queremos saberlas. Sin embargo, en una iglesia como esta, aquí la trompeta se está sonando constantemente. Aquí se está dando el sonido certero seguido. Aquí apenas miramos un movimiento que va a atentar contra la libertad religiosa. Aquí lo hacemos saber al pueblo. Y como usted puede ver, dice que la trompeta debe hacerse resonar con notas certeras, porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Nos estamos preparando, mis hermanos. Muy pronto, dice, el poder opresivo del papado, como también del mundo protestante, el cual es la imagen de la bestia, va a venir para hacerle daño al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que estar advertidos y preparándonos en todos los aspectos, tanto espiritual como material. El don de profecía sigue diciendo: el Señor viene pronto. ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. Los centinelas que están sobre los muros de Sión reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama a centinelas que en el poder del Espíritu darán al mundo el último mensaje de advertencia y le dirán qué hora es de la noche. Quiere a centinelas que despierten a los hombres y mujeres de su letargo, no sea que se duerman en el sueño de la muerte. Hoy los testimonios, tomo 3, página 279. El propósito de este mensaje, no solo, hermano, hermana, es advertirte, sino también de que te despiertes. Pero volviendo a los edomitas, ¿por qué le preguntaron ellos al profeta sobre lo que venía? Porque él, como fiel centinela, estaba apostado sobre los muros de Sión y él conocía los eventos concernientes a los edomitas. Y nosotros, pueblo remanente de Dios, ¿no nos ha puesto el Señor también como sus vigías sobre los muros de Sión? Oh, hermanos, también el Señor nos ha puesto como vigías para darle respuesta a quienes pregunten en qué hora de la larga noche de la tierra estamos y cuándo se espera ese amanecer del día eterno. Nosotros debemos tener la respuesta. ¿Y por qué nosotros?
Porque nosotros, hermanos, conocemos las profecías bíblicas y sabemos que estamos viviendo en la hora más solemne de la historia. Un juicio ha comenzado en el cielo, la gracia pronto se acabará y las plagas caerán sobre los desobedientes a los mandamientos de Dios. Y luego Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. El don profético, haciendo una aplicación muy interesante sobre la declaración guarda que de la noche. Miren lo que dice: el tiempo es corto, demos el mensaje de amonestación en forma clara y distinta. El Señor está a punto de venir a ejecutar juicio sobre los que no obedecen el Evangelio. Los que tienen la luz son los que han recibido de Dios el cometido de emprender una lucha constante y agresiva. A la pregunta, guarda qué de la noche, se dará en respuesta el mensaje fiel. Y es que la mañana viene y después, ¿qué cosa? La noche. Testimonios para Ministros, página 230. Pero noten ustedes, ¿quiénes son los que deben dar la respuesta a los que preguntan, guarda qué de la noche? ¿Quiénes son? Dice, los que han recibido de Dios el cometido y que también tienen la luz. ¿Quiénes son ellos? Primeramente, hermanos, los pastores y líderes de la iglesia. Pues así ha sido revelado en esta otra declaración que les pongo. La responsabilidad pesada descansa sobre aquellos que están en posiciones de confianza en la causa de Dios. La obra de proclamar el mensaje del tercer ángel debe llevarse adelante en el poder del Espíritu. El presente es un momento de peligro terrible y aquellos que ocupan puestos de responsabilidad no deben guardar silencio. ¿De qué sirven los vigilantes adormecidos que no pueden ver el peligro amenazador y que no advierten a la gente? ¿De qué sirven? Oh, hermanos, la nota es bien clara. Los que tienen que hacer este trabajo de despertar al pueblo son los que están en posiciones de confianza en la causa de Dios. Son los que ocupan responsabilidades. Ellos son los que no deben guardar silencio, ni mucho menos estar dormidos. ¿Por qué? Porque el presente, dice, es un momento de peligro terrible. Pero tristemente, algunos ministros están dormidos con sus iglesias en estos tiempos. Están callados en cuanto a lo que viene más adelante y no advierten al pueblo. Con razón, Isaías los describe de la siguiente manera. Miren aquí, en el capítulo 56 de Isaías, versículos 10 al 12. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Oh, hermanos, es lamentable cuando los ministros no tienen ni siquiera la inteligencia de un perro guardián. Un perro guardián, ¿qué es lo que hace, hermanos? Ladrar. Pero es triste cuando el pueblo, sus ministros no tienen ni siquiera, repito, la inteligencia de un perro guardián para dar la voz de alerta. Antes bien engañan a los feligreses, diciéndoles que no hay que ser alarmistas y que tampoco escuchen a esos alarmistas
que estas cosas pronto van a pasar. Oh, hermanos, cuando lo que deberían hacer es amonestar al pueblo a que se despierte del adormecimiento en que se encuentra, pues Cristo ya viene por nosotros. Algunos dicen que este no es el tiempo de predicar de doctrina ni de profecías, sino de predicar del amor, la esperanza y mensajes de consuelo y ánimo. Ah, sí. Mientras tanto, la profecía de la imagen de la bestia se aproxima en su cumplimiento y el pueblo no está preparado. Pero ¿dónde se encuentra la profecía de la imagen de la bestia? Ni más ni menos que en Apocalipsis 13. Vamos a leer allí y leamos el versículo 14, pero también el 15. Apocalipsis 13, versículo 14 y 15. Y la Escritura dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. A ver, hermanos, ¿quién manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió? ¿Quién manda a que se haga eso? Vamos a leer los versículos 11 al 13 para ver el contexto. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Así que, hermanos, es una bestia que surge de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero y que habla como dragón, quien ordena que se le haga una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En otras palabras, la profecía está hablando de 2 bestias. Pero si la bestia de 2 cuernos surge de la tierra, ¿de dónde surge la otra que tiene la herida de espada y vivió? Vamos a leer los versículos 1 al 4 de este mismo capítulo para ver el contexto. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Sigamos leyendo, hermanos, hasta el verso 10. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a esta bestia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Interesante, hermanos. Esta bestia surge del mar
y es una encarnación del mal prácticamente, pues posee las características de una bestia espantosa y terrible que el profeta Daniel miró en un sueño cientos de años antes, como también posee las características de las otras bestias que él miró allí en ese sueño, bestias semejantes a un leopardo, un oso y un león. Así que tendremos aquí la profecía de Daniel 7 en una forma ampliada. Sin duda que sí. Oh, pero el hecho de que surja del mar, lo que nos indica es que surge de entre muchos pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas, pues eso representan las muchas aguas del mar en la profecía bíblica. Miremoslo en Apocalipsis 17, versículo 1 y el verso 15. Apocalipsis 17, versículo 1 y el verso 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora el 15 dice: me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero hermanos y hermanas, si las muchas aguas del mar representan en este caso los muchos pueblos de donde surge esta bestia que fue herida en una de sus cabezas, ¿qué entonces representa la tierra de donde surge la bestia de 2 cuernos? Sin duda debe representar lo opuesto a las muchedumbres, pueblos y lenguas, es decir, un lugar escasamente poblado, desierto en comparación a las muchedumbres mencionadas. Pero, ¿qué representan estas 2 bestias en la profecía? Las bestias en la profecía bíblica siempre están relacionadas con poderes, con reyes, con naciones o con reinos. Así se le fue revelado al profeta Daniel. Vamos a Daniel 7 para mirarlo. Daniel 7, versículos 1 en adelante. Daniel 7, versículos 1 al 7. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora mire el versículo 17. Dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora mire el verso 23. Dijo así: la 4ª bestia
será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Como ustedes pueden ver, el término bestia es aplicado indistintamente al rey o líder gobernante, como también al reino o nación que gobierna este personaje llamado rey o líder gobernante. De manera, hermanos y hermanas, que lo que necesitamos es identificar a la bestia que sube del mar, como también a la bestia de dos cuernos. Necesitamos saber quiénes son, y en esto el don de profecía nos ayuda. Pues dice lo siguiente: en el capítulo 13, versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa ¿a quién? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo que le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y que abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Conflicto de los siglos, página 434. Así que tenemos entonces que la bestia que sube del mar es el papado, a quien el dragón, símbolo de Satanás y de la Roma pagana, le ha dado su silla o poder para que gobierne. Pero ahora veamos quién es la otra bestia, la que ordena que se le haga una imagen al papado. El don de profecía sigue diciendo: pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra, en lugar de derribar a otras potencias para establecerse la nación así representada. Debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, como es Europa, de donde el papado surgió. Ese mar turbulento de pueblos, dice, y muchedumbres y naciones y lenguas. Esta otra bestia, la que es semejante a dos cuernos, que tiene dos cuernos, hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era, dice en 1798, la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo, dice, no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Conflicto de los siglos, página 435. Así el don de profecía ha identificado a la segunda bestia como los Estados Unidos de América. Pero si ustedes se fijaron, el mensaje profético dice que hay una contradicción en este poder. Porque dice que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. ¿Y qué significa eso? Vamos al don de profecía. Los cuernos, dice, como de cordero, y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica así la nación representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas
dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Conflicto de los Siglos, página 437. Así que, ¿cómo es que esta nación habla como dragón? Por los actos legislativos que en el momento que se requiere salen del Congreso o del Senado y que van a ser empleados dichos actos legislativos para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Pero ¿cómo es que va a suceder eso? ¿Cómo es que eso se va a dar? Sigamos leyendo el don profético. Dice así: semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados como son la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de esta garantía de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo, pues es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Pues dice a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía. ¿Pero qué es la imagen de la bestia? Sigue diciendo: ¿pero qué es la imagen de la bestia y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, es decir, el papado. ¿Cómo es que el papado surgió? ¿Cómo es que el papado se convirtió en bestia? Dice que esto fue así cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos. Fue entonces cuando perdió el espíritu y el poder de Dios, y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, y el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos entonces formen una imagen de la bestia, y el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Pero siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, ¿para qué lo empleó? Para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que surgieron, que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia.
Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y que sería revelado el hombre de pecado. Ahí en 2 Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia entonces, hermanos? La unión de la iglesia con el Estado. Pero la iglesia valiéndose del Estado para imponer sus intereses, doctrinas y aún para extirpar a los herejes. Así se formó la bestia en el pasado, cuando esa iglesia primitiva, ahí en Roma, comenzó a aliarse con el poder civil. Así, dice el don profético, también va a ocurrir en los Estados Unidos de América, cuando las iglesias también se alíen con el Estado y se valgan del mismo para hacer lo mismo que hizo la bestia de la Edad Media. Cuando eso suceda, se habrá formado una imagen de aquella bestia llamada el papado. Dice que muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se va a procurar asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años, dice, se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Y para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Carlos Beecher, en un sermón predicado en 1846, declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes no está formado solo bajo la terrible presión del mero temor humano, sino que vive y se mueve y respira en una atmósfera radicalmente corrompida y que apela a cada instante al elemento más bajo de su naturaleza para tapar la verdad y doblar la rodilla ante el poder de la apostasía. ¿No pasó así con la iglesia romana? ¿No estamos reviviendo su vida? ¿Y qué es lo que vemos por delante? Otro concilio general, una convención mundial, alianza evangélica y credo universal. Cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Conflicto de los Siglos, página 439. La pregunta es, ¿estamos cerca de que esto suceda? Claro que sí. Basta ver lo que se está desarrollando frente a nuestros ojos en la alianza de políticos con evangélicos y católicos, siendo estos últimos los que se quieren valer del Estado al proponer un proyecto de ley que favorezca el descanso dominical. Lo han hecho muy bien, poniendo un presidente evangélico como es Donald Trump y un vicepresidente católico como es
J.D. Vance. Hermanos, la imagen de la bestia está a las puertas. Pues los nacionalistas cristianos evangélicos de derecha y los católicos van a tener ahora el control total del gobierno. Tendrán a su presidente evangélico y a su vicepresidente católico en la presidencia. Tendrán la mayoría de congresistas, valga la redundancia, en el Congreso. Y tendrán la mayoría de senadores en el Senado. De manera que nunca ha estado tan cerca esta nación de conformar la imagen de la bestia como ahora. La pregunta es, ¿lo harán? ¿Lo permitirá Dios? No lo sabemos. Solo sabemos que el prominente católico Kevin Roberts, y miembro del Opus Dei, un ala del catolicismo muy radical, se ha congratulado de que su representante J.D. Vance esté en el poder ejecutivo de los Estados Unidos como vicepresidente. Ustedes pueden buscar ahí cuando él está dirigiéndose a un público y le llegan a decir que J.D. Vance acaba de ser aceptado como el vicepresidente para los Estados Unidos. Y él interrumpe lo que está diciendo y se congratula y muy felizmente da el anuncio. Oh, hermanos y hermanas, pero ¿qué ha dicho Kevin Roberts? Oh, ahí está en YouTube, ustedes pueden buscarlo. Pero este hombre ha dicho que hoy sí la derecha de este país está bien organizada para tomar el poder. Y que dice, es el tiempo de Dios. Y que la Madre Iglesia, dice, no piensa en términos de días, meses o ciclos de elecciones presidenciales, ni siquiera piensa en términos de décadas, sino que piensa en términos de centurias y milenios, pero que ahorita están en el tiempo de Dios. Y que en el proyecto para el 2025, que él y todos los evangélicos han hecho para que el presidente Donald Trump lo ejecute desde el primer día, él dice que en ese proyecto no han revelado todo lo que piensan hacer, que hay un libro de jugadas que ellos no han revelado, pero que desde la Heritage Foundation, la organización que él preside, han estado atentos a los movimientos políticos para actuar, porque Roma, o sea Washington, está en llamas. Oh, ¿cómo le puede llamar a Washington Roma, que está en llamas? Ellos, hermanos, han sabido esperar y saben esperar y sabrán esperar si es necesario, porque ellos están atentos a la oportunidad que se presenta. Bien dice el don de profecía lo siguiente: la sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Sí. Yo a lo mejor el otro sábado en Forward voy a hablar un poco más de eso, de lo que el proyecto 2025 habla en cuanto a una ley que favorezca el domingo. Oh, hermanos, dice, los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas
para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia. Pero yo quiero ir para atrás porque me llama la atención eso. Se da tiempo, dice, puede leer el Porvenir y se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Gobiernos pasan, gobiernos llegan y las cosas Roma solo las está observando. Ellos no actúan en función de elecciones, sino en función de la política. Y cuando es el tiempo, ellos actúan. Dice aquí abajo, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Así, en Conflicto Inminente, página 62, nos hace ver, hermanos y hermanas, que es hora de despertarnos, porque la unión de la Iglesia y el Estado está a las puertas. Pero esto, ¿cómo debemos verlo nosotros? Como una buena noticia, porque Cristo viene pronto. Esto no nos debe llevar a la aflicción, no nos debe llevar al miedo, no nos debe llevar a desesperación, sino al contrario, nos debe llevar a prepararnos, a despertarnos, porque Cristo está a las puertas. Es cierto, la imagen de la bestia está a las puertas ahora más que nunca, pero Cristo también está a las puertas y viene por nosotros. De manera que hay que enfocar nuestra mirada en el Señor, hay que enfocar nuestra mirada, hay que enfocar nuestro pensamiento en la bienaventurada esperanza de la segunda venida de nuestro Señor. Por eso, en Mateo 24, versículo 33, que fue nuestra lectura bíblica, somos exhortados a lo siguiente. Mateo 24, versículo 33, pero vamos a leer también el 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuántos creen que Cristo está a las puertas? El próximo paso de Cristo será solamente traspasar el umbral de la puerta, porque Él está a las puertas. Aquí se hace resaltar cómo nosotros debemos reconocer las señales y comprender la importancia de las mismas. Ante esto, los versículos 42 y 44 no dejan de ser relevantes. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oh, hermanos y hermanas, mientras atendemos las actividades diarias, la crisis se está acercando gradual y furtivamente, dice el don de profecía. De manera que
el que espera a Cristo venir por segunda vez debe prepararse para que el Señor lo encuentre listo y se lo lleve con él. Hermanos y hermanas, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debemos prepararnos? Primero, despertándonos. ¿Y cómo debemos despertarnos? Orando más y estudiando las Escrituras y trabajando para el Señor. Y todavía ser vasos limpios para Jehová nuestro Dios. Hermanos y hermanas, si usted es una persona que casi no ora, yo le animo para que busque orar más, busque tener más comunión con el Señor, platique más con el Señor, prepárese por medio de la oración. Si usted es una persona que no lee la Biblia, yo le invito a que tome su Biblia y la estudie diariamente, a que aparte, hermanos y hermanas, un momento para oír a Dios hablar a través de la palabra. Le animo a que lo haga, porque esa es la manera como un pueblo se puede despertar. Esa es la manera como un creyente puede estar despierto para la venida del Señor. Pero también le animo a que se ponga a trabajar para Dios. Hay una gran obra que hacer. Tenemos que advertir al mundo sobre las cosas que han de llegar y que están a las puertas, pero que al mismo tiempo anuncian que también Jesús está a las puertas. Debemos predicar, debemos ver cómo nos involucramos en esto de la predicación. Hermanos y hermanas, hay una gran obra que hacer. Gracias a Dios que la estamos haciendo por la televisión y la radio. Gracias a Dios que la estamos haciendo con el Ministerio Médico Misionero de Shepherd, porque ahí nos llegan personas de diferentes credos. En este momento, en el grupo que tenemos atendiendo, que son 13 personas, allí hay personas que cuando se pararon dijeron: soy católica. Otro dijo: soy de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Otro dijo: soy de otra religión. Hermanos, allí nos llegan personas de diferentes credos, y esa es una oportunidad que Dios nos ha dado para darles el mensaje. Oh, hermanos, hay uno allí que es pastor evangélico. Cuando se paró y dio el nombre y dijo de dónde venía, viene de Chicago. Yo volteé a ver y le dije: usted no es, le dije yo, el pastor, no le dije el pastor, usted no es de la iglesia a la que yo fui a predicar hace varios años. Y me dijo: sí, porque él tiene una iglesia, pero se la rentaba a unos adventistas de sostén propio que me invitaron a predicar. Y allí lo conocí hace varios años y platicamos. Y nunca pensé que él iba a venir a nuestro centro de estilo de vida para ser atendido con los remedios de Dios. Así que ahí está el pastor evangélico, me ayuda a predicar cuando yo estoy en las mañanas, me pide la palabra y mete también ahí algo para animar a los enfermos. Ahí está, hermanos, un pastor evangélico. Cuando presenté la causa de la enfermedad y expuse que la causa de la enfermedad es el pecado y que este consiste en la violación de las leyes de Dios, y mostré cómo en el mandamiento número 4 es donde más el mundo pisotea la ley de Dios, él como pastor evangélico se quedaba mirando. Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios, con ese ministerio médico misionero estamos trabajando para el Señor. Pero también, hermanos, hay que hablarle a los vecinos, hay que hablarle a los compañeros de trabajo, hay que tocar puertas, hay que andar maltratados, hay que hacer la obra, hermanos, porque el tiempo se acaba. El pueblo de Dios debe prepararse, número 1, orando, número 2, estudiando, y número 3, trabajando para Cristo. Pero le dije la otra, la número 4, siendo también vasos consagrados, vasos limpios para Jehová nuestro Dios. Y esto no es otra cosa que dejar, hermanos,
las impurezas, dejar la doble vida, dejar la mundanalidad. Esto no es otra cosa que ser consagrados cada día solo para el Señor. Yo le quisiera invitar, hermano, hermana, a que usted se despierte y haga esto que le digo, porque solamente así estará listo para la venida de Cristo. Le quiero preguntar, y que Cristo lo oiga: ¿cuántos quieren que el Señor les ayude a prepararse para su segunda venida, orando, estudiando y trabajando para Cristo? Que Dios bendiga a su pueblo y también bendiga su palabra. Vamos a finalizar el servicio de esta mañana. Vamos a cantar el himno 179. Puestos de pie cuando escuchemos la nota. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta de la noche sonará. Así vienes todos llamarás y obligarle a ti, si Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos temblarán en él. Y si voces jubilosas con los ángeles sonarán, pues ahí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, irá, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Andaremos por los mundos, renegando no entró, de amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues ahí habitaremos con Jesús. Él viene, irá, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor peregrino se perderá. Esa juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, irá, cercano, cercano Él está. Las berlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, hermanos, yo quiero irme con el Señor. Yo quiero estar listo cuando Cristo venga, pero yo quisiera también que mi iglesia esté lista.
Por eso le hago un llamado a los jóvenes, le hago un llamado a los adultos. Tomemos más en serio nuestra salvación, hermanos. Busquemos más del Señor. De verdad, encaremos en serio la preparación para la venida de Cristo. Las señales nos dicen que Él está a las puertas. Así que entrémosle de verdad nosotros a esa preparación sincera, de corazón. ¿Cuántos quieren que oremos por esto en este momento? Vamos a arrodillarnos para orar. Oh Padre Celestial, gracias por hacernos ver, a manera de advertencia, las cosas que se están dando y se van a dar en esta nación y en el mundo. Gracias, Señor, por mostrarnos que es menester estar preparados, que es menester velar, que es menester, como el padre de familia que sabe que el ladrón va a llegar, no dormir, sino estar apercibidos y listos. Oh Señor, le rogamos que usted, cuando venga en gloria, nos encuentre listo. Que usted, Señor, no nos haya dormidos. Le pedimos que nosotros entendamos muy bien por qué usted nos tiene en esta iglesia. ¿Por qué usted nos hace que escuchemos advertencia tras advertencia? Señor, le suplico que usted nos abra los ojos. Le ruego, Señor, que usted nos despierte del letargo y que ante las cosas que están pasando y vendrán, ya nosotros busquemos de corazón la consagración, la entrega, esa vida rendida totalmente a usted. Padre, le pedimos que su gracia sea sobre nosotros y nos ayude para poder obtener victoria sobre toda negligencia, sobre toda indiferencia, y que, oh Dios, nos volquemos nuevamente a las Escrituras, a la oración y a servirle a usted. Padre, le rogamos que este pueblo, estos que hoy estuvieron aquí y oyeron de esta advertencia, puedan atesorarla y su decisión sea hecha bien en lo profundo y con seriedad, de que no claudicaran más entre dos pensamientos y solo decidirán servir a Jehová su Dios. Padre, le rogamos que nos ayude a serle fieles, a perseverar en la fe, y que cuando esta imagen de la bestia emprenda esa persecución contra los fieles guardadores del sábado, nosotros, Señor, escojamos ser leales solamente a usted. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.